Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es lunes 25 de febrero y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra, lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor, para hoy lunes 25 de febrero. Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos que a mí personalmente me parece una lectura muy profunda, muy profética. Lógicamente que la Biblia es profunda y profética, pero esta parte del Evangelio a mí me encanta. Personalmente me gusta porque aquí vemos verdaderamente un proceso de liberación como se tiene que llevar a cabo, enseñado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero que todo, nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo había subido a un monte muy alto para allí transfigurarse. La Biblia no dice el nombre de este monte, dice que es un monte muy alto. Sin embargo, la tradición de la iglesia ubica en este monte al monte Tabor, que fue el monte de la transfiguración. Yo personalmente, como sacerdote, he podido presidir la Eucaristía en 2 ocasiones en esta hermosa capilla, la iglesia de la Transfiguración. Se siente algo extremadamente hermoso. Allí el Señor le muestra su gloria a los discípulos. Allí el Padre dice: este es mi Hijo amado, mi único Hijo, no hay otro. Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 7 en adelante. Después el Señor baja con sus acompañantes, Pedro, Santiago y Juan. El Señor baja y cuando ya llega a la llanura, debajo de esta montaña, dice que vino mucha gente que estaba rodeando a los discípulos y a unos escribas que discutían con ellos. Había una pelea grande, estaban los discípulos, los 9, no estaba Santiago, San Pedro y San Juan, ellos estaban con el Señor allí en la transfiguración. Estaban discutiendo con los escribas. Ustedes saben que los escribas son los enemigos más arraigados que encontramos de Jesús. Según el Evangelio de San Marcos, recordémoslo rápidamente, son 6 aproximadamente los enemigos. Están los herodianos, están los saduceos, están los fariseos, están los ancianos, están los sacerdotes y por último los más arraigados encontramos a los escribas. Aquí están los escribas ejerciendo su oficio, interponiéndose en la obra del Señor. Los discípulos estaban tratando de hacer un exorcismo, estaban tratando de expulsar a un demonio de un muchacho. El padre de este muchacho había llegado con este muchacho endemoniado, una situación bastante terrible, y le habían pedido a los discípulos que lo liberaran, que expulsaran al demonio. Ellos, por más que habían orado, por más que habían intentado, por más que habían hecho, no habían podido. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarían estos discípulos reprendiendo este demonio que estaba dentro de este joven? Y el Señor no se encontraba, el Señor estaba en el monte Tabor, en la montaña, estaba con San Pedro, Santiago y San Juan, transfigurándose, mostrando su gloria. Cuando el Señor baja, ve este show tan tremendo, los discípulos peleando con los escribas, el papá del muchacho pidiéndole que expulsaran al demonio, la gente estaba hablando de los discípulos. Era una situación bastante engorrosa, una situación bastante irrisoria, era un oprobio realmente lo que estaban viviendo estos discípulos. Y toda la gente que estaba ahí, ven a Jesús, lo ven, el Señor va bajando, dice, toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. ¿Por qué quedaron sorprendidos? Porque el Señor venía pues de la transfiguración, su rostro resplandeciente. Yo imagino, si Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se encontraba con Dios, tenía que taparse el rostro por el brillo, la luz que salía del mismo rostro de Moisés después de tener un encuentro personal con Dios en el monte Sinaí, ¿cómo no va a estar resplandeciente el Señor, que es la gloria de Dios, que es el mismo Dios con nosotros, el Emmanuel? La gente al verla quedó sorprendida de la luz resplandeciente de Dios que emanaba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que la gente quedó sorprendida y todo el mundo corría a saludarle. Él les pregunta, ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno entre la gente, el papá de este muchacho, le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y donde quiera se apodera de él. Lo derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Qué situación tan tremenda. El papá, desesperado totalmente, ha llevado al Señor, a los discípulos no han podido, pero algo que me gusta a mí es que le dice el hombre, te he traído a mi hijo. Y se encontraron con unos discípulos que no tenían fe, que no tenían a Dios en medio de ellos porque estaba lejos, a unos discípulos que verdaderamente no estaban preparados para esta situación, no se habían preparado de la manera correspondiente y correcta para poder expulsar a un demonio de una persona, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la preparación correcta para un verdadero exorcista, para una persona que se dedique al ministerio de liberación? El papá le dice con una tristeza profunda, te lo he traído, pero me he encontrado con unos discípulos tuyos que no están preparados y estos hombres no han podido liberarlo, no han podido expulsar al demonio de este hijo mío. Y el Señor le responde, oh generación incrédula. Qué terrible esto, ¿cuánto tiempo llevan conmigo?
¿Cuánto tiempo llevan escuchándome, estudiando, dejándose catequizar? ¿Han visto la gloria de Dios? ¿Han visto cómo salen demonios? ¿Han visto cómo salen enfermos? ¿Han visto aún cómo resucitan los muertos? Y aún ustedes no tienen fe. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes?, se pregunta el Señor. Y yo en esta pregunta del Señor veo un sentimiento de tristeza. El Señor dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo, dice el Señor, tráiganme a este joven. Y de inmediatamente, dice el versículo 20, y se lo trajeron. Apenas el Espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, echando espuma. Qué situación tan dura. Esto lo vivimos mucho los exorcistas. Sin orar y ya el espíritu inmundo se está manifestando. Hay gente que no cree. Hay gente que dice: no, el diablo no existe, no es real. Esto de las posesiones demoníaca, porque son los demonios que poseen, no hay posesión satánica ni diabólica, eso no existe. Posesión demoníaca, los demonios son los que poseen. No hay posesión demoníaca nunca, eso no existe, eso es psicológico, son manifestaciones mentales. La mente lleva a la persona que se proyecte, y entonces estas manifestaciones que parecieran preternaturales, más allá de lo natural, son solamente cuestiones psicológicas. Hay que llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, hay que inyectarlo, hay que encerrarlo en una clínica, porque verdaderamente esta persona se está proyectando y esto no es de Dios. Hay gente que dice eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo no lo hizo. El Señor Jesucristo dice, el Evangelio, que inmediatamente el Señor inicia un proceso de liberación. ¿Cómo es un proceso de liberación? Nosotros tenemos que conocer, para aquellos que se dediquen al ministerio de liberación, tenemos que hablar con la familia, saber qué está pasando, hace cuánto está pasando, cómo inició, qué han hecho. Cuando se acerca un padre o una madre a traerme un hijo endemoniado, yo lo primero que le pregunto es: ¿ustedes cómo están con la iglesia, con los sacramentos? ¿Ustedes se confiesan? ¿Ustedes van a misa? ¿Ustedes verdaderamente tienen piedad? Explíquenme, ¿han ido donde brujos, brujas, hechiceros? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Y qué han hecho ustedes? Entonces la gente inmediatamente cuenta. ¿Por qué? Porque es necesario para la renuncia. Nosotros le pedimos a Dios que nos libere. Dios nos puede liberar así porque Él es Dios. Decimos en el credo los católicos, un todopoderoso, el omnipotente. Claro que sí, para Él nada hay imposible. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos libera también a través de un proceso. Para el Señor no hay procesos. Ustedes van a ver, el Señor expulsa al diablo, el diablo se va, porque delante del Señor no hay procesos de liberación. Pero para nosotros sí tiene que existir un proceso, porque a la medida que va creciendo el proceso de liberación, tiene que ir creciendo el proceso de conversión. El padre José Antonio Fortea Cucurul dice en uno de sus audios, de sus videos: un demonio no quiere poseer un santo. Si usted es una persona que se dedica a la oración, al ayuno, a la Eucaristía, vive los 5 pasos que la Virgen María en Medjugorje dio para vencer al demonio: el ayuno, la lectura de la Biblia, la oración personal, la confesión, la Eucaristía, usted verdaderamente se va a convertir en una persona piadosa, una persona que viva en santidad. Y el demonio nunca va a querer poseer a un santo, ni un santo, dice el padre Fortea, quiere que un demonio lo posea. El Señor Jesucristo, antes de expulsar al demonio de este muchacho, que bien lo hubiese podido hacer directamente, antes de ordenarle: espíritu inmundo, sal de él, el Señor hace algo profético, y algo que nos enseña a nosotros, y se llama esto un proceso de liberación. Dice, lo voy a leer para que ustedes lo entiendan. Apenas el Espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcó echando espumarajos. ¿Qué hace Jesús? Va y lo reprende: demonios, tal de él. No, escúcheme muy bien el versículo 21. Entonces él, es decir, Jesús, preguntó a su padre. ¿A cuál padre? El padre del muchacho: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Eso se llama un proceso de liberación. Entrar en la realidad
de la persona, de la familia. ¿Hace cuánto tiempo? ¿El Señor acaso no lo sabía? Claro que lo sabía. La omnisciencia de Dios, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Para Dios no hay nada oculto. Sin embargo, el Señor nos está en esta pregunta enseñando que debe haber un proceso de liberación. ¿Hace cuánto tiempo le viene sucediendo esto? Y le responde el padre: desde niño. ¿Cuántos años tendría? ¿Quién sabe? Sin embargo, vemos que es un muchacho ya mayor, grande, unos 12, 14 años. Porque después dice que el Señor lo levanta, es decir, podía caminar solo. Sin embargo, vea lo que dice el hombre. Desde niño, hace mucho rato, estaba el demonio echando raíces en este muchacho. Y muchas veces, dice el papá, lo ha arrojado al fuego. Qué tremendo esto. Y al agua para acabar con él. Un demonio de muerte lo quería matar. Pero aquí viene una pregunta del papá: si algo puedes ayudarnos, compadécete de nosotros. Qué bonito esto, pero realmente qué terrible. Si algo puedes hacer. Tal vez este hombre había intentado buscar la ayuda donde no está Dios. Tal vez le habían dicho: venga, que aquí se lo ayudo, aquí se lo limpio, le paso el huevo por encima. Venga, que yo le hago un riego con la mata de ruda. Venga, que aquí le damos culto a la muerte. Y ya inmediatamente el demonio se va. Venga, y entonces vaya a los cementerios, vaya esto, haga aquello, traiga agua de tal lugar, de tal otro. Venga, tal vez el hombre ya había acudido a muchas puertas, a muchos lugares, pero no donde estaba Dios. Lo vemos en la respuesta: si algo puedes hacer. Ya decepcionado, ya cansado, ya verdaderamente sin anhelo, sin entusiasmo de seguir adelante. Si algo puedes hacer, por favor, ayúdanos. Y dice el 23, Jesús le dijo: ¿cómo es eso que si puedes? Que no estás hablando con cualquiera, no estás hablando con los brujos a los cuales has ido, no estás hablando a las personas que has visitado. ¿Cómo que si puedes? Dice el Señor: todo es posible para el que cree, todo es posible para el que tiene fe. Si tú quitas tu fe de esos ídolos mudos, si tú quitas tu fe de esos lugares a los cuales has ido y pones la fe en mí, le está diciendo el Señor, todo es posible para el que tiene fe. Ya San Marcos, en el capítulo 11, versículo 24 en adelante, dice el Señor Jesús: por eso les digo, todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y dice el versículo 22, Jesús le respondió: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. La fe tiene que estar puesta en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe, pero esa fe tiene que estar puesta en Dios a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María, que he decidido grabar este programa aquí porque me encuentro con esta imagen de Fátima, algo hermoso, una imagen hermosísima, pero a través del corazón de la Virgen tenemos que poner la fe solamente en Dios. Tengan fe en Dios, crean en Dios. Ya dejen de creer en brujos, en brujas, en hechiceros, en adoradores del demonio. Ya dejen de creer en riegos, entierros, impedimentos. Ya dejen de practicar la magia, la brujería, la hechicería. Ya dejen de buscar a Dios donde Dios no está. Pongan su fe en Dios, es lo que está diciendo el Señor y Salvador Jesucristo. Pongan su fe en aquel que todo lo puede, en aquel que puede obrar maravillas, que puede obrar los milagros que ustedes necesitan, que puede obrar las grandes maravillas que ustedes están pidiendo. Pongan su fe en Dios, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en el brujo, ni en la bruja, ni en el hechicero. La fe tiene que estar puesta en Dios. Y dice que al instante el padre le dijo, escúcheme muy bien lo que le dice el padre. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, pero ayuda mi poca fe. Es decir, el hombre no tenía la fe puesta en Dios. Tenía una fe, sí, fe, pero esa fe la había puesto en el brujo, esa fe la había puesto en la bruja, esa fe la había puesto al final en los mismos discípulos del Señor. Pero cuando se pone la fe en el hombre, nada va a suceder. Dice la Biblia en Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre. Nada, absolutamente nada puede pasar, absolutamente nada. Tiene que poner la fe en Dios, claro, lógicamente a través de la iglesia, a través del ministro ordenado, a través del ministro laico, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, sí, pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Si usted tiene la fe puesta en otra persona o cosa que no es Dios, su fe no sirve. Recordemos,
Marcos capítulo 11, versículo 22. Pongan su fe en Dios, dice el Señor. Y cualquier cosa que ustedes pidan en oración, se les dará. Por eso el Padre abre su corazón. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba mucha gente en ese momento, increpó al espíritu inmundo. Es decir, una oración imprecatoria, directa, lo exorcizó, diciéndole: espíritu sordo y mudo, un espíritu sordo y mudo, un espíritu que causa enfermedad, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Es decir, no solamente lo expulsó, sino que le ordenó que no volviera a entrar en este muchacho. El Señor sabe qué espíritu es. El Señor lo que está haciendo con el papá, dándole una pequeña lección para que aprenda a no poner su fe en lo que no es de Dios, y también está haciendo un proceso de liberación para que el papá abra su corazón y pueda encontrar la raíz de este problema. Después el Señor, ya cuando ve que la gente se está golpeando, el Señor exorciza al demonio. Es decir, la Biblia dice que una oración imprecatoria. Hay dos tipos de oraciones en este caso. La oración deprecatoria, que es la oración indirecta, la que puede hacer un laico, todo bautizado en la Iglesia Católica, puede elevar oraciones deprecatorias. ¿Qué es una oración deprecatoria? Es rogarle al Padre que por su Hijo Jesucristo envíe el Espíritu Santo y por intercesión de la Virgen expulse al demonio. Todo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que... ¿Qué está haciendo el laico en este caso? Hablando con Dios. Cualquier persona puede hablar con Dios. Cualquier bautizado puede comunicarse con Dios. ¿Cuál es la oración deprecatoria? ¿Cuál es la oración indirecta? Es esta oración, la oración que se habla con Dios. ¿Cuál es la oración imprecatoria? Que se increpa, se le ordena directamente al diablo que se vaya. Es la oración que solamente pueden hacer los exorcistas, no cualquier sacerdote. Solamente el obispo, dice el derecho canónico en el numeral 1172. Solamente el ordinario del lugar, que es el obispo diocesano, puede ejercer exorcismos legítimos sobre los posesos, o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y da 4 aspectos para que el ordinario delegue a un presbítero. No puede ser ni diácono ni laico exorcista, solamente un presbítero, según dice la Iglesia en el derecho canónico. Un presbítero que sea docto, piadoso, docto, íntegro y con espíritu de oración, es decir, un testimonio. Los exorcistas son sacerdotes delegados por el obispo, que les da la Iglesia a través del obispo el poder de expulsar demonios. Por eso se le ordena directamente, se le dice al diablo: yo te expulso, Satanás. Con el poder personal, no. Con el poder de la Iglesia, porque ha sido delegado este hombre. Eso es lo que está haciendo el Señor. Tal vez nosotros no entendemos el lenguaje bíblico, el lenguaje eclesiástico, pero dice que en ese momento el Señor increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu inmundo, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? Ejerció un exorcismo. El ritual de exorcistas o de exorcismo dice que cuando se le ordena directamente a un demonio por el poder de la Iglesia que salga de X o Y persona en el nombre de Jesús, es lo que la Iglesia Católica llama o denomina un exorcismo. Eso está haciendo el Señor, un exorcismo. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. Esto es impresionante. Cuando hay unos exorcismos que son tremendos, se mueven unas cosas impresionantes. Manifestaciones, gritos, vómitos, bostezos, eruptos, sudor, temblor, lágrima, moqueo. A través de diferentes medios sale el diablo. Hay gente que no cree en esto. Yo personalmente he sido criticado por algunas personas porque en las liberaciones, en los exorcismos, la gente vomita. Pero si yo digo una cosa, si le han dado un bebedizo, un maleficio, algo físico ha entrado, pues a través de lo mismo físico se va a ir. Cuando usted hace una oración, cualquiera que sea, y a usted le ve todas estas manifestaciones externas, grito, vómito, bostezo, erupto, sudor, temblor, lágrima, moqueo, o algunas otras manifestaciones que no las quiero nombrar, usted está teniendo liberación, está siendo liberado. Entonces usted dice: ay, padre, yo llego a una oración, ay, me da un sueño, padre, me da ganas de bostezar. Está siendo liberado, Dios lo está liberando, están saliendo de ustedes cosas que no sabemos, demonios lo están soltando en ese momento, claro que sí.
Claro que sí. Si no es normal que usted se duerma, no es normal que usted bostece, no es normal que usted viva estas manifestaciones. Solamente en la oración Dios lo está liberando. Aquí vemos algunas. No son todas. La Biblia, lógicamente, no puede abarcar todas las manifestaciones. Pero dice que en ese momento lo agitó con violencia. Es decir, la gente empezó a temblar, empezó a moverse, empezó a revolcarse, diríamos los colombianos. Y echando gritos y espuramarajos, salió de él. Y el Espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. Espuma estaba botando este muchacho. El muchacho quedó como muerto en ese momento, pobrecito, débil, hasta el punto en que muchos decían que había muerto. Era un demonio de muerte el que lo estaba atacando, acechando. Tal vez muchos dijeron, uy, ya el demonio ganó, vea, no se fue, sino que lo mató, porque desde niño lo botaba al agua, lo botaba al fuego, y aquí lo mató. Sin embargo, el Señor siempre sale ganando, Jesús siempre gana, aunque a veces parezca que no, aunque a veces en las oraciones de liberación pareciera que las cosas no avanzan, que el demonio gana y el demonio grita, es mío, es mía, no lo voy a soltar, cosas así grita el demonio. Les estoy hablando lo que escucha uno en las liberaciones, en los exorcismos. Sin embargo, parecía muerto, pero Jesús, que siempre sale ganando, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie, porque era un muchacho mayor. Cuando Jesús, ya después de salir de esta liberación, entra a la casa. Cuando Jesús entró a la casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y el Señor, que no estaban preparados. Necesitan, son las que tienen que tener toda persona que se dedique al ministerio de liberación. Fuera de tener testimonio, fuera de ser persona que verdaderamente los sacramentos, estar enraizados en la fe de la iglesia, hay dos cosas que se necesitan para las personas que quieran dedicarse a este ministerio de liberación. Dice el Señor, esta clase de demonios, porque los demonios tienen jerarquías, ese era un demonio de muerte, era un demonio que había estado en ese muchacho desde niño, había echado raíces desde pequeño. Esta clase de demonios con nada puede ser arrojado, solamente con la oración y con el ayuno, absolutamente con nada más, solamente con la oración y con el ayuno. Si usted, mi hermano y mi hermana, es laico y Dios le ha dado el don de liberación, porque los laicos tienen el don de liberación, o usted es un sacerdote y me está escuchando y se ha interesado por este campo de la liberación, usted tiene que tener dos bases fundamentales: la oración, una profunda intimidad con Dios en su oración personal, en su oración eclesiástica, lógicamente rezando la liturgia, el santo oficio, lógicamente que sosteniéndonos en las oraciones que nos permite la Iglesia Católica, el rosario, lógicamente que viviendo nuestra piedad, pero tiene que haber una oración de un encuentro personal con Dios. Tenemos que sacar un momento donde nos arrodillemos, donde clamemos al Señor su misericordia, donde le pidamos a Él que podamos poner la fe solamente en Dios. Y el ayuno. El ayuno de la Virgen María en Medjugorje ha dicho que los miércoles y los sábados, o los miércoles y los viernes, yo personalmente lo recomiendo los martes y los viernes, que son los 2 días donde meditamos en la pasión de Cristo y donde los brujos más aprovechan para atacar al pueblo de Dios. La oración y el ayuno tienen que ser fundamentales. Y la Virgen María de Medjugorje nos dejó 5 piedras, con esto termino, para vencer al Goliat, para vencer al demonio. Primera piedra, la confesión, tiene que ser mensual. Segunda piedra que nos dejó la Santísima y la Purísima Virgen María, tiene que ser la lectura de la Biblia. Tercera piedra, tiene que ser la oración personal. Cuarta piedra, el ayuno. Y quinta piedra, tiene que ser la Eucaristía. Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 19, versículo 8, la ley de Yahvé es perfecta, hace revivir, el dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Oremos. Jesús, aumenta nuestra fe. Ayúdame cuando mi fe sea débil, para que la certeza de tu amor, de tu espíritu y de tu vida resucitada me acompañen siempre. Quiero tener más tiempo para ti. Quiero crecer en la fe. Quiero crecer en la oración. Por esto te lo pido hoy, a través del corazón inmaculado de tu Santísima Madre. Jesús, aumenta nuestra fe. Amén.
Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Para hoy, lunes 25 de febrero. Qué alegría poder estar en este lugar, estar aquí al lado de esta imagen de la Santísima Virgen María. Yo, como misionero mariano, amo mucho a la Virgen. Y aquellas personas que quieran dedicarse a este ministerio de liberación, yo los invito a que se consagren a la Santísima Virgen María, a su corazón inmaculado. Aunque toda consagración sabemos que es a Dios, pero lo hacemos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Yo desde este lugar me despido. Les agradezco a todos ustedes por acompañarme en cada día en este programa La Buena Nueva. Les pido perdón, a veces se presentan inconvenientes, dificultades de internet, de una cosa y la otra por los viajes misioneros. Sin embargo, en el nombre del Señor, siempre vamos a tener el Santo Evangelio para poderlo meditar. Ahora, mis hermanos, antes de impartir sobre ustedes la santa y verdadera bendición, yo quiero recordarles dos cosas. Primero, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hago, Padre? Suscríbase a mi canal, reproduzca los videos, dele me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y recordemos la campaña que tenemos para la grabación de una película que se llama $1 para la evangelización. Estamos pidiéndole a los más de 118,000 suscriptores que pertenecen a este canal de YouTube que me colaboren con $1 en su vida para poder juntar un dinerito y grabar una película católica, llevar a Jesús a las salas de cine. Y ahora, mis hermanos, preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.